aguardando el ingreso de los demás alumnos, sí, aprovechando. Aquí les voy a pedir disculpas si se escucha mucho ruido, pero estamos cerca de una ventana a una calle muy transitada, así que espero que se me escuche bien. Permiso, voy a cerrar. Vamos a minimizar los ruidos. ¿Dónde estás? Aquí estamos. Bien. Bueno, siguiendo con un poco de conceptos generales, hoy me indican que tenemos que hacer un repaso por lo que es arquitectura bioclimática. Creo que después tenemos, si mal no recuerdo, algo de eficiencia energética y después, bueno, ya empezamos de lleno con el tema de alimentos y deshidratación solar. Recuerden que esto es más que nada para que ustedes se asocien o se empoderen, digamos, de todos estos conocimientos que, si bien no son específicos del curso, son, digamos, elementos que ayudan a la difusión de todas estas técnicas, sí, que se están tratando de utilizar para minimizar lo que estamos sufriendo ahora, ¿no es cierto?, que es el calentamiento global. Entonces, no dejen de ver esto como una información importante también para ustedes, porque van a ver que con pequeños tips, ¿sí?, como se le dice ahora, podemos incluso mejorar el rendimiento de nuestras viviendas, incluso, ¿sí? Y adoptar algunas conductas que a nosotros mismos nos ponen de ejemplo en otros, para ir minimizando nuestro propio impacto, ¿cierto? Nuestro propio impacto, nuestra propia huella de carbono, lo que se denomina. Yo no sé si hay alguna parte del curso que se hable de esto, pero bueno, el impacto que genera cada una de las personas, cada uno de los humanos, con el uso del agua, el uso de los recursos como la energía, los materiales, ¿sí?, los alimentos, todo tiene que ver con todo, ¿sí?, porque para todo eso necesitamos, para fabricarlo, ¿no?, para poner a disposición de nosotros, necesitamos que haya un proceso, y muchas veces esos procesos son tan caros, utilizan tantos recursos que nosotros al usarlos no hacemos buen uso y desperdiciamos. No solamente ese recurso, sino todo lo anterior que fuimos usando para que ese recurso esté en nuestras manos. Bueno, no me quiero ir ya desde el principio, así que vamos a lo que nos reúne hoy, que es el tema de sistemas bioclimáticos, ¿sí? Lo que se denomina arquitectura bioclimática. Ahí está. Y bueno, cuando hablamos de arquitectura bioclimática, hablamos de un enfoque, ¿sí? Un enfoque en el diseño de edificios y espacios urbanos en general. Lo que se trata es armonizar todo un espacio en donde se pueda dar prioridad, por ejemplo, al paisaje, a la vegetación local, ¿sí? Entonces, lo que se trata es no solamente el edificio, sino el entorno. Aprovechar principalmente y optimizar justamente esas condiciones climáticas del lugar para lograr un mayor confort interior, ¿sí? Lo que vamos a generar son recintos en los cuales vamos a realizar actividades dentro de ellos.
Entonces, este confort interno, lo que vamos a optimizar es justamente el uso de esos recursos que les decía, principalmente la energía, o sea, minimizar la demanda energética. Entonces, la arquitectura bioclimática se basa en el uso de estrategias pasivas, se le denomina, ¿sí? Ya vamos a ir viendo de qué se tratan estas estrategias pasivas, que son, por ejemplo, la orientación del edificio, ¿sí? Hacia dónde está orientado, digamos, las medidas que tenemos disponibles para el diseño, eh, la ventilación natural, para eso tenemos que conocer el viento, el uso de materiales, ¿sí? El uso de recursos específicos de materiales como por ejemplo tener en cuenta la masa térmica o cuán aislantes son, ¿sí? Maximizar también en el diseño el uso de la luz solar. Entonces, de esta manera, nosotros con esos sistemas pasivos, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Como les decía, minimizar el uso de energía tanto en iluminación como en refrigeración y calefacción. Recuerden que tienen que ir poniendo su nombre y apellido, ¿sí? En el chat, a modo de registro de asistencia. Bueno, bioclimática. Entonces, ¿cuál era el objetivo principal de esto que denominamos arquitectura bioclimática? Es crear edificaciones sostenibles, ¿sí? Eso de sostenible está van a escuchar mucho ahora, porque es lo que estamos tratando de orientar. Producción sostenible, sostenibles, ciudades sostenibles, recursos sostenibles. ¿Por qué? Porque queremos que en el futuro nuestros hijos, nuestros nietos, también puedan disfrutar de todos estos recursos que tenemos disponibles hoy nosotros, pero que no le estamos dando, digamos, un uso adecuado y no estamos viendo que a lo mejor en el futuro nuestras futuras generaciones no van a poder utilizarlos, ¿sí? Entonces, el tema es estudiarlos ahora, analizarlos ahora para que en el futuro también puedan estar disponibles. Entonces, decíamos que esta arquitectura bioclimática tiene como objetivo crear edificaciones sostenibles que respondan con el entorno en el que se encuentran, que se mimeticen con ese entorno. Acuérdense que tenemos en cuenta toda la situación climática de ese entorno. ¿Para qué? Para minimizar el impacto ambiental, ¿sí? Que generan esas construcciones y promoviendo principalmente la eficiencia energética. Entonces, decíamos que teníamos en cuenta factores como el clima del lugar, ¿sí? La topografía, porque hay muchos lugares en los que se tratan de aprovechar incluso situaciones independientes, terrenos independientes. La vegetación local es importantísima, ¿sí? Porque es la que está adaptada a desarrollarse en ese clima donde estamos con las características de suelo y demás. Y muchas veces es esa vegetación la que nos va a permitir integrar la construcción con todo un entorno. Entonces, no solamente nuestra vivienda, nuestro local, nuestra industria va a estar, digamos, en una situación de aprovechamiento, sino todo un gran entorno, ¿sí? Todo un microentorno que podemos lograr. Entonces, de esta manera no podemos perder de vista que lo que necesitamos también son espacios confortables y saludables principalmente para los que vamos a ocupar esos lugares y al mismo tiempo, bueno, reducir recursos y principalmente con todo esto que vamos a ir seleccionando, vamos a ir aprovechando para el diseño, reducir las emisiones de efecto invernadero. Entonces, fíjense cómo todo eso, sí, vamos a tratar de utilizar
todo lo que tenga que ver con estos conceptos que yo le decía, tratando de reutilizar algunos recursos, realizar, por ejemplo, con la separación de residuos, vamos a ver, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la generación de aguas grises, con la captación de agua, ¿sí? ¿Por qué? Porque también el tema del agua no deja de ser un recurso sumamente importante en todo este tema. Voy a ver, ahí está. Voy a apagar mi video así, por las dudas se escucha mejor y se ve mejor la presentación. Bueno, vamos a ver qué sigue. Bueno, esto es lo que yo les decía, ¿sí? Por ejemplo, aprovechar el recurso solar para generación de energía con una simple instalación de fotovoltaico o calentamiento de agua sanitaria, ¿sí? Calentar el agua que vamos a utilizar después en todas nuestras actividades. Y esto está principalmente relacionado con todo lo que es la industria. Sí, muchas veces en la industria para calentar agua y generar vapor o generar agua caliente para algunos procesos industriales se utiliza mucha energía, por ejemplo, en calderas. Y por ejemplo, haciendo una simple entrada, un simple ingreso de agua ya previamente calentada, con sistemas de calentamiento con aprovechamiento solar, ¿sí? Es decir, muchas veces estas grandes industrias tienen grandes techos, ¿sí? En los que podemos disponer una circulación de agua por sobre esos techos con obviamente cañería adecuada. Esa cañería que recibe toda la radiación solar aprovecha, digamos, para ir calentando el agua que vamos a hacer ingresar a nuestras calderas. Entonces vamos a necesitar menos recurso energético para calentar el agua, ¿sí? Porque ya tenemos ingreso de agua caliente. Entonces capaz que de esa manera, fíjense que con una simple disposición de un recorrido extra de agua sobre un techo, que seguramente ya no tenemos, podemos minimizar la utilización de esos recursos. Con los sistemas de captación de agua, como yo le digo, agua de lluvia, sí que es agua potable, muchas veces no tenemos en cuenta el costo relacionado a la potabilización de agua porque no lo vemos. ¿Sí? En general no se ve eso, ¿sí? Pero si nosotros pudiésemos tener una captación de agua, pudiésemos poder guardar agua, hacer nuestro propio ciclo de potabilización incluso, que aunque no hace falta, ¿sí? Porque el agua de lluvia muchas veces viene apta, ¿sí? Para consumirla, pero muchas veces cuando las guardamos en esos tanques de guardado de agua, como podría llamarse, muchas veces son propensos, ¿cierto?, a la generación de microorganismos y demás. Entonces, con pequeños elementos que podemos utilizar para mantener el agua en unas condiciones óptimas, vamos a poder utilizarla tanto sea, ya no digamos para bañarnos, perdón, para consumir nosotros, ¿sí? Para introducirla en nuestro cuerpo, sino, por ejemplo, para bañarnos, para lavar la ropa, ¿sí? Y otros elementos y otros usos que le podemos dar, incluso en lo que es industria o comercio, ¿sí? Entonces estamos reduciendo el uso de recursos que cuesta mucho obtener, ¿sí? Como lo es el agua potable. Bueno, como les decía, los datos climáticos, sol, viento, paisaje, ¿sí? Las orientaciones del terreno, las pendientes del terreno, para proyectar, para diseñar y darle la ubicación adecuada, la forma conveniente respecto de cómo vamos a captar el viento, el sol, ¿sí? Y tener en cuenta también la orientación del edificio para aprovechar las mejores orientaciones para determinadas actividades. Bueno, como les dije al principio, yo soy maestra mayor de obra, me dediqué mucho tiempo a lo que es diseño
Y en general se indican que, por ejemplo, para las actividades, una de esas cuestiones, ¿no?, que les comento, por ejemplo, para lo que es dormitorio, las mejores orientaciones que le podemos dar a la ventana, es decir, ubicar los dormitorios en las paredes que dan al este o al norte, en nuestras latitudes, ¿sí? Al este o al norte, ¿por qué? Porque reciben el sol de una forma adecuada en lo que es cuando estamos despertando, ¿sí? Entonces, en general, cada una de las habitaciones, recintos, ambientes, ya sea comerciales, industriales, lo que sea, tienen un porqué, ¿sí?, de esa orientación que vamos a elegir, depende de la orientación del terreno eh, que nos toque, ¿sí?, hacer el diseño. Entonces, con todos estos elementos, en general lo que vamos a hacer es iluminar, ¿sí?, y mantener adecuadas situaciones de confort dentro de ese recinto, tratando de que utilizar estos recursos, como el sol, el viento, demás, para calentar o refrescar, es decir, acondicionar esas condiciones internas, acondicionar ese recinto para las actividades que vamos a realizar. Y obviamente, de acuerdo a todos estos, la elección de materiales adecuados, ¿sí? Si yo, por ejemplo, estoy en un lugar donde hay mucho calor o mucho frío, voy a elegir materiales que me garanticen un envolvente. Envolvente es todo lo que es exterior, ¿sí?, de ese edificio, un envolvente que no permita el paso del calor que generó adentro hacia afuera o el calor que hay afuera hacia adentro, ¿sí? Entonces, la elección de materiales adecuados es primordial en lo que es bioclimática. Y respecto a lo que hablábamos del sol, y obviamente del viento, porque el viento, acuérdense que también se puede considerar como un recurso solar, porque acuérdense que del calentamiento de las distintas masas de aire es como se genera el viento, ¿sí? Entonces, según qué latitud estemos, el sol, digamos, tiene una determinada altura solar, ¿sí?, que la podemos ver aquí, cómo va variando a lo largo del año, ¿sí? En este caso, bueno, a lo largo del año y su ubicación, ¿sí?, diaria. Por ejemplo, esto es lo que pasa en un determinado día, ¿sí?, cómo sale, cómo entra y la inclinación solar que tiene. En nuestra ubicación, en general vamos a ver que esa altura solar, no sé si ustedes prestaron atención, que en verano el sol está como más alto, ¿sí?, tiene una altura solar más elevada y hace que nuestras sombras sean más cortas, ¿sí?, porque incide de forma un poco más vertical, ¿sí? Nosotros estamos cercanos a lo que es el trópico de Capricornio, sí, que es el límite que tiene el Sol para caer de forma perpendicular desde el trópico de Cáncer pasando por el Ecuador hasta el trópico de Capricornio. Es en ese tramo, ¿sí?, desde el planeta, que hay días en los que en cada una de esas posiciones cae el sol de forma vertical. En los demás lugares, como ser, por ejemplo, a partir de lo que es la mitad del Chaco hacia abajo, en Argentina, ya el sol nunca va a caer de forma perpendicular, ¿sí? Entonces, fíjense qué ubicación estratégica tenemos nosotros. Y entonces vamos a ver que en invierno, a medida que el sol va cayendo hacia el sur, ¿sí?, desde nuestra posición relativa, ¿no es cierto? En realidad lo que se está moviendo es la Tierra, pero desde nuestra posición relativa vamos viendo que el sol va cayendo hacia el sur a medida que va pasando las estaciones, hasta una determinada posición en la que vuelva a subir, ¿sí?, hasta la posición más alta, y así cada año va haciendo ese recorrido. Entonces vamos a poder ver que en esa posición más baja
nuestras sombras son más largas, ¿sí? Porque el sol tiene una forma de incidencia con un ángulo distinto. Esto entonces es lo que se puede ver un poquito aquí en este mapita. ¿Y eso qué nos sirve? Por ejemplo, que nosotros podamos realizar construcciones que tengan en cuenta eso, ¿sí? Que en verano no deje ingresar el sol a a nuestros recintos, a nuestros ambientes, ¿sí? ¿Para qué? Para que no lo caliente de más, ¿sí? Pero sí que en invierno, donde necesitamos un poquito más de calor, podamos realizar, podamos permitir, digamos, el ingreso de ese calor. De esta forma, minimizamos el uso de energía para calefaccionar. Y en verano optimizamos el recurso que usamos para refrigerar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces de esa manera no entran rayos solares, no calientan ni el vidrio, ni ningún elemento dentro que nos pueda emanar calor. ¿Sí? Ya vamos a ir viendo más adelante que está todo asociado también con masa térmica. Bueno, esto, por ejemplo, es uno de los conceptos, ¿sí? Entonces, entender muy bien cómo viene el tema del sol para manejar, ¿no es cierto?, el tema de la fachada, la distribución de ventanas, la distribución de aleros, ¿sí? Esos aleros que tenemos, por ejemplo, aquí se puede ver bien, este alerito que está acá, que va a ser una función del techo, que va a permitir justamente eso. En verano, ¿sí? Según la altura solar que tengamos, va a ser la longitud de ese alero que permita que el rayo solar llegue justo por debajo de la ventana, por ejemplo, ¿sí? Entonces, de esa manera vamos a poder tener en cuenta eh, ese elemento, ¿sí? ese recurso y cómo va variando para, por ejemplo, tener a disposición de esos aleros perfectamente diseñados. Un momentito. Disculpen, pero con estos cambios climáticos, con estos cambios de clima que tenemos, por ejemplo, tuvimos 2 días de calor, hoy refrescó y bueno, entonces estos cambios nos hacen que tengamos más problemas todavía en la voz. Pero bueno, esto por ejemplo es un caso. Esto, bueno, es el del hemisferio norte, ¿sí? Un caso de una vivienda abierta al sur, ¿sí? Donde no se utilizan muy bien los recursos, ¿sí? Esto, digamos, no sería un buen ejemplo de arquitectura bioclimática. Bueno, como les decía, lo bioclimático tiene en cuenta una serie de conceptos, ¿sí? Que, como les había dicho al principio, vamos a intentar que estén, digamos, eh, tenidos en cuenta, o sea, sean tenidos en cuenta a la hora del proyecto del diseño. Lo que tiene que ver con captación solar, ¿sí? Como les decía, vamos a ver más adelante que hay estrategias simples que se pueden utilizar en lugares con frío, por ejemplo. Lo que tiene que ver con masa térmica, que está relacionado a los materiales que vamos a utilizar y a los materiales que vamos a disponer en el interior de la vivienda para ganar o para perder calor, ¿sí? El aislamiento, esto tiene que ver con los materiales que vamos a tener en cuenta para diseñar las envolventes, los techos, los pisos, ¿sí? Para ganar, bueno, también asociado con masa térmica, ganar o minimizar la pérdida de calor. La ventilación cruzada, que es una muy buena estrategia en el caso de que tengamos vientos favorables, ¿sí? Para lo que
se requiere en cuanto a ventilación interna para reducir el uso de ventilación, ¿sí? Ventilación forzada. Y para extraer calor cuando, por ejemplo, hay mucho calor en el ambiente, ¿sí? Entonces, una buena estrategia de disposición de ventanas o disposición de aberturas nos van a permitir realizar una ventilación cruzada para estos objetivos. Y obviamente el uso de la tierra misma como un elemento que nos permite ganar calor en invierno y refrigerar en verano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la masa térmica que tiene la Tierra es muy grande, entonces nos permite utilizar su propio efecto, ¿sí? Para poder generar ese impacto dentro de nuestros recintos. Acuérdense de poner su nombre y apellido en el chat. Bueno, esto es un poquito más de lo que les decía, ¿sí? En invierno y en verano, qué estrategias podemos tener en cada caso. En invierno ganar calor, acumular calor, ¿sí? Minimizar la pérdida de ese calor que podemos ganar o que tenemos que generar con energía. Y en verano todo lo contrario, ¿sí? Poder extraer calor, refrescar nuestros lugares y minimizar la ganancia solar, por ejemplo. Y un equilibrio entre lo que tenemos como captación solar o no, ¿sí? Captación cierta parte de la energía solar para determinados fines, eh, la masa térmica, ¿sí? Cómo podemos acumular ese calor en el caso de que lo requerimos, o el aislamiento para las envolventes. Acuérdense, envolvente es todo lo que está por fuera, ¿sí? De esos recintos que nosotros generamos, es el límite entre lo de adentro y lo de afuera, ¿sí? Entonces, es como tratamos esa envolvente que podemos minimizar por ahí la entrada de calor o favorecer la entrada de calor en determinadas latitudes. Y aquí está un poco el tema de la captación. Si se acuerdan lo que yo les decía, en verano la altura solar un poco más elevada, entonces con un alerito nosotros ya minimizamos o directamente no permitimos el ingreso del sol. Ya cuando está en otoño e invierno, ¿sí? La luz solar ya nos incide en mayor grado y en invierno sí ya permitimos el ingreso de esa radiación. ¿Sí? Entonces fíjense cómo con distintas estrategias, ¿sí? Fíjense este elemento que está aquí, cómo va a permitir el ingreso tanto de radiación solar para aprovechar el calor como la luz solar, ¿sí? Para minimizar el uso de luz o de energía para iluminar recintos interiores. Esto, como les decía, la envolvente va a responder a todas las condiciones climáticas del exterior en función a lo que nosotros queremos realizar en el interior, ¿sí? Entonces, esa envolvente va a estar dispuesta de una forma especial de acuerdo a las características internas que nosotros queremos en nuestro recinto. Obviamente que en el interior vamos a tener una determinada temperatura, ¿sí? Que va a requerir calefacción o refrigeración. Y también tenemos en cuenta, por ejemplo, el tema de la ventilación, ¿sí? Con los vientos predominantes en esa región. ¿Y por qué es importante tener justamente en cuenta esta envolvente? Porque mayormente las pérdidas de energía en la vivienda se hacen por ese límite, ¿sí? Si nosotros no generamos
una buena aislación, por ejemplo, en nuestros lugares, que mayormente tenemos calor, por ejemplo, justamente estábamos hablando en casa de cómo nos afecta que no haya invierno, por ejemplo. Nos afecta en el cansancio que estamos acumulando de tanto estrés térmico que sufrimos por tanto calor. Sí, si bien a mí particularmente no me gusta el invierno, prefiero muchas veces más el calor, ¿sí? No me gusta porque sufro mucho el frío, entonces no me gusta estar todo el tiempo abrigada, ¿sí? Porque requiero mucho abrigo, y no me encuentro en buenas condiciones cuando hace frío para movilizarme o hacer mis actividades habituales, ¿sí? Prefiero el calor, pero eso no implica que necesitemos el invierno. Aquí, por ejemplo, hubo un día de mucho frío y otro día de más o menos frío y encima separados, ¿sí? Porque la verdad que con este cambio climático estamos sufriendo mucho y estamos teniendo muchas temperaturas altas. Entonces el estrés que estamos sufriendo lo siente el cuerpo y ese cansancio entonces hace que disminuyamos nuestro rendimiento, ¿sí? Eso, por ejemplo, es uno de los impactos que tiene sobre el humano el cambio climático. Sí, más allá de que, bueno, que después ese estrés térmico, ese estrés que sentimos en el cuerpo permita que nos enfermemos más seguidos, ¿sí? Entonces, fíjense que todo tiene que ver con todo, ¿sí? Bueno, entonces volvamos a la envolvente. Esa envolvente es la que tiene que ver muchas veces con las grandes cantidades de pérdida de energía por el frío que generamos en el interior, no permite que se mantenga durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque al no tener un buen aislamiento, gana o capta mucho calor, ¿sí? Las paredes del envolvente y ese calor se refracta o se refleja hacia adentro, entonces generando una mayor necesidad energética para mantener los equipos de refrigeración por mucho tiempo prendidos, ¿sí? Entonces, conocer el comportamiento de los materiales, conocer la disponibilidad de materiales aislantes o incluso formas constructivas, ¿sí? Porque por ejemplo yo puedo hacer simplemente un muro doble, ¿sí? Con una pequeña separación entre muros en el interior, se genera una pequeña cámara de aire que impide, digamos, que el calor eh, entre más rápido hacia adentro, ¿sí? Entonces, con pequeños elementos podemos manejar esa envolvente y minimizar las pérdidas de energía. Entonces, bueno, justamente hablando de esa envolvente, en las cubiertas, ¿sí? De lo que nosotros generemos acá adentro, vamos a tener pérdidas, ¿sí? Entonces, esas pérdidas se van a hacer en determinados porcentajes, ¿sí? Mayores en los muros, ¿sí? En los pisos va a ser menos, ¿por qué? Porque tenemos la, este, la, la ventaja de que en general el piso está en contacto con la tierra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, con los vidrios, esas grandes superficies vidriadas muchas veces no son convenientes, ¿sí? Entonces tenemos que reducir la superficie o elegir materiales que impidan que ese calor se escape o eh, que esa condición interna tenga por mucho más tiempo. Entonces, esto es lo que llamamos envolvente, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con los muros perimetrales de la construcción, el piso, el techo, las aberturas y las posibles infiltraciones que puedan haber, ¿sí? Por rendijas y demás. Como les decía, con el vidrio, por ejemplo, vidrios que permiten que ingrese calor. A ver, en el otro está mejor, acá está.
¿sí? Ingrese menor cantidad de calor, ¿sí? Por ejemplo, los vidrios reflectantes que en algunos casos permiten un menor ingreso de radiación solar hacia el interior. Y en el caso de que necesitemos, ¿cierto?, que absorban la mayor cantidad, entonces tenemos los vidrios absorbentes, ¿sí?, que van a tener distintos niveles de transmisión, absorción y reflexión que, digamos, podamos utilizarlo en distintas estrategias para, depende de lo que queramos nosotros en el interior, ¿no? Si absorber calor o minimizar el ingreso de calor. Entonces, conocer este tipo de materiales permiten un mejor uso y un mejor rendimiento, ¿cierto?, de estos materiales. Quiero aclarar la voz. Bueno, continuando. Entonces, bueno, de esta manera nos van a permitir generar estrategias, ¿sí? Porque fíjense que en este caso tenemos una gran superficie vidriada que nos va, que utilizando, por ejemplo, este tipo de elementos que vimos anteriormente, va a permitir, por ejemplo, que en los lugares donde hace mucho frío, puede ingresar mayor cantidad de radiación solar, calentar los muros y permitir que esa radiación haga las veces de calefacción también en los interiores. Y en el caso de que nosotros requiramos en algunas latitudes que permanezca mucho más fresco el interior, entonces utilizar esos elementos que impidan que con otras estrategias ese calor, perdón, o esa refrigeración que nosotros tenemos acá en el interior permanezca por más tiempo. Bueno, estas son otras estrategias con distintas formas constructivas que nos van a permitir por convección, ¿sí?, hacer las veces de, como les explicaba, que esa radiación solar entre y tengamos aquí elementos de alta masa, alta inercia térmica que a lo largo del día se vaya ganando calor y por convección refrigere todo el espacio. En este caso, calefacción de todo el espacio, ¿sí? Estas son dos estrategias de espacios integrados. También espacios dosados, lo que se llama invernaderos, ¿sí? Acuérdense que acá, en el caso de mantener el calor en un lugar, estamos utilizando lo que se llama efecto invernadero, ¿sí? Entonces, fíjense, espacios adosados, vidriados, que van a permitir que este espacio gane calor para que después se pueda, por convección natural o forzada, pueda refrigerar, perdón, calefaccionar otros recintos eh, vecinos a ese espacio. En este caso tenemos lo que llamamos también el uso del efecto invernadero, pero en lo que llamamos muros captadores, o que seguramente conocen como muros trombe. Son muros que están diseñados específicamente para absorber el calor. Este es el exterior, este es el interior. En verano, ¿sí?, minimizar la absorción de calor y en invierno maximizarla. ¿Sí? ¿Para qué? Para que con la combinación de muros de gran inercia térmica, es decir, que absorban mucho calor, yo pueda generar en un recinto, ¿no es cierto?, una pequeña, en estos casos, por ejemplo, en verano, sobre todo en lugares donde, como el que ustedes están actualmente, por la noche hace bastante frío, incluso en verano, en algunas estaciones como otoño o primavera. Entonces puedo, con esta pequeña captación que me hace un vidrio, perdón, este muro, ¿cierto?, que tiene una gran
inercia térmica. Inercia térmica es ganar mucho calor y entregarlo rápidamente. ¿Sí? Entonces, con este muro, un pequeño vidrio, superficie vidriada, separada de ese muro unos cuantos centímetros, con unas aberturas que yo pueda manejar de día y de noche, ¿no es cierto? Abrirlas y cerrarlas a mi conveniencia, generar un calefactor natural, ¿sí? Por ejemplo, que el frío, que por densidad en general el aire frío está por debajo del aire caliente, entonces si yo, por ejemplo, caliento durante el día esto, a la noche abro estas ventanitas, hago entonces que el aire frío que está debajo empuje el aire caliente que está por acá y circule y ese aire frío se vaya calentando y vaya ganando calor, que vaya después generando esa circulación hacia el interior del recinto, del ambiente. ¿Sí? Entonces, de esa manera hago que en invierno pueda generar, digamos, esta circulación. Y en verano, ¿no es cierto? En verano lo que hago es abrir estos elementos para que no me genere ningún tipo de eventualidad interior, sino lo que hago es hacer escapar el aire, bueno, está, creo, el aire frío, sí, para que me genere una ventilación. Aquí, bueno, está mejor explicadito, sí, justamente cómo genero en el interior con el muro trombe, sí, con el muro captador, una circulación por convección y este elemento por radiación emite también hacia el interior. Esto es con una ventana, por ejemplo, ¿sí? Una ventana, un elemento de alta masa térmica. Entonces, de esa forma yo genero un colectador natural. Esto también es un poquito más de lo que veíamos del muro trombe. Bueno, y estos son algunos materiales que están basados en lo que se denomina eh, no me voy a acordar ahora. Coeficiente de coeficiente o capacidad calorífica, ¿sí? Es eso que la capacidad calorífica es la cantidad de calor que puede absorber un material, ¿sí? Después, posteriormente, obviamente, entregarlo, ¿sí? Entonces, elementos con alta capacidad calorífica pueden absorber mucho más calor que otros. Entonces, esos elementos de gran capacidad calorífica vamos a utilizar para estos destinos. Y aquellos que tengan baja capacidad de absorber calor, los vamos a utilizar como aislantes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, es uno de los conceptos que tenemos que tener en cuenta a la hora de la elección de materiales. Y bueno, y esa captación de calor la tenemos que justamente, ¿por qué? Porque nosotros requerimos ese calor para que se genere en el interior un determinado ambiente, ¿sí? Más cálido, para que podamos, por ejemplo, en nuestras viviendas, hacer nuestra vida diaria, ¿sí? De forma más confortable en los lugares donde hace frío, ¿sí? Y en verano poder tener ámbitos un poco más frescos también con ese mismo objetivo. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Fíjense que todo es en base a recursos naturales. Minimizamos el uso de energía para calentar y calefaccionar. En el caso de que no lo necesitemos, mucho mejor. Bueno, esto es el efecto del viento, ¿sí? El efecto del viento que, como yo les decía, podemos utilizar para principalmente ventilar. Ustedes saben que ventilar nuestras viviendas es una costumbre que muy saludable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo
el ambiente que se genera por nuestra propia, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo la palabra, pero por nuestra propia vida cotidiana, si generamos nuestro propio calor, nuestras propias emisiones, entonces ventilar es algo que se recomienda siempre, ¿sí? Porque saca el aire viciado que generamos, por ejemplo, durante la noche, ¿sí? Entonces ventilamos nuestros ambientes para renovar el aire que está en esos recintos. Entonces, estrategias de ventilación asociadas a conocer las corrientes de viento que hay en general en nuestra zona es apto, es adecuado y es en lo que se apoya también, es una de las patas en las que se apoya la arquitectura bioclimática. Y más cuando, por ejemplo, esa ventilación está asociada a también integrar los recursos vegetales o la vegetación que hay en el interior, sí, porque acuérdense que justamente tener mucho verde en nuestros patios, en nuestra vereda, en nuestro barrio, hace que sea mucho más saludable, sí, porque acuérdense que la vegetación nos da oxígeno. ¿Sí? Entonces, tener mucho más oxígeno disponible es mucho mejor. Entonces, tenemos que tener en cuenta esas características del aire, ¿sí? Acuérdense que, como yo les decía anteriormente, el aire frío es más denso, es más pesado, por lo tanto está en la parte de abajo. ¿Sí? El aire caliente, al ganar energía, las moléculas al ir ganando calor, se mueven más, entonces se separan más entre ellas. Y al separarse más entre ellas, se hace más liviano el aire, ¿sí? Porque en la misma cantidad, en el mismo, digamos, unidad de medida, aire frío tenemos mucho más moléculas que en aire caliente. Entonces, pierde densidad el aire caliente, sube, entonces esa subida del aire caliente genera una corriente de aire, ¿sí? Que hace que el aire frío de acá abajo, ¿cierto? Suba, digamos, empujado o absorbido por ese aire caliente que escapa, ¿cierto? Por aberturas que adecuadamente vamos a poder manejar, vamos a poder diseñar, integrar a nuestro diseño para que se produzca esa circulación de aire en el interior de nuestras viviendas, ¿sí? O nuestros locales. Entonces, teniendo en cuenta justamente esas características, es como vamos a utilizar nosotros esos diferentes recursos, ¿sí? Por ejemplo, como dicen en general, que tenemos que ventilar de mañana, ¿sí? ¿Por qué? Porque en general el sol en la mañana está, por ejemplo, en invierno lo podemos dejar ingresar a nuestros ambientes, generando esa ventilación y nuevamente haciendo que eso que se enfrió por la ventilación pueda ganar nuevamente calor, ¿sí? Hasta que, bueno, se pierda, digamos, por la misma circulación del sol, ¿sí? El mismo movimiento del sol. Entonces, con una adecuada forma constructiva, ¿no es cierto? Con aislamiento conveniente en el techo, a la tarde, vamos, una vez que estemos calentando aquí, usando energía, por ejemplo, podemos llegar a permitir o no el ingreso de ese sol para que nosotros ganemos aquí o tengamos ganancia de calor de forma natural, ¿sí? O no, ¿sí? Cuando estamos en lugares en donde queremos evitar que ingrese el sol, vamos a tener un adecuado aislamiento para que impida directamente el ingreso de ese calor a nuestros recintos. Bueno, fíjense que nosotros en general, sobre todo en los lugares
nuestros, ¿sí? Donde hace mucho más calor. En verano, nosotros en general lo que ponemos es los cerramientos en el interior, cosa que si nosotros no utilizamos un vidrio adecuado, usamos vidrio común, estamos permitiendo que el sol igual ingrese. ¿Sí? Entonces, el calor igual ingrese, ¿sí? Por más que tengamos persianas aquí en el interior. Esas persianas que hacen ganancia de calor y después la transmiten hacia el interior. Las mejores opciones entonces siempre son tener en cuenta la inclinación del sol en verano para generar esos aleros y poner un cerramiento del lado exterior, ¿sí? Para evitar o para permitir, ¿cierto? Con el manejo de estos cerramientos que entre o que no entre el sol. Bueno, distribución de calor, ¿sí? O acumulación de calor. Eso tiene que ver con los materiales que vamos a utilizar en el interior de los ambientes que estamos generando, ¿sí? A ver si podemos ver más adelante. Sí. ¿Cómo vamos a utilizar esos materiales para ganar calor, ¿sí? En el caso de que lo requiramos en invierno, o permitir que esa ganancia de calor sea mínima? ¿Sí? ¿Por qué? Porque, como yo les decía, tiene que ver con el comportamiento del material en cuanto a ganar más calor y a devolverlo al lugar donde está. ¿Sí? Entonces, usamos tanto la ganancia de calor por el ingreso de la radiación solar y por acumulaciones de esos elementos para que se prolongue esa cantidad de calor cuando el sol ya no está. ¿Sí? Entonces hacemos el uso de esos elementos como estufas, ¿sí? Para requerir menor cantidad de energía en la calefacción. Otra laminita de cómo queremos que esa ventilación cruzada se produzca. ¿Sí? Entonces, ventilación en las paredes opuestas, ¿sí? En relación a la dirección del viento. ¿Sí? Entonces, en relación a la dirección del viento, tenemos que diseñar que estén esas ventanas, ¿sí? Y minimizar la cantidad de obstáculos que podamos poner para lograr que esa ventilación sea óptima, ¿sí? Sea más eficiente. Y fíjense como aquí, por ejemplo, tenemos un elemento que va a permitir después, una vez que esto se cierre y se caliente, por ejemplo, demasiado aquí adentro, ese calor pueda escapar. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Bueno, nuevamente esto está relacionado con lo que yo le decía, la captación pasiva del sol. ¿Sí? Fíjense que hasta ahora nosotros simplemente utilizando determinados elementos, materiales, formas constructivas, lo que hacemos es captar la radiación solar o no. ¿Sí? ¿Para qué? Para ganar tanto en luz como en calor. ¿Sí? Entonces, de esta manera, teniendo en cuenta que lo que queremos es que ingrese o que no ingrese el calor, poder manejar esos recursos que nosotros tenemos en el diseño para promover o impedir esa captación que nosotros estamos haciendo. ¿Sí? Esto es con el muro trombe no ventilado, simplemente el vidrio que permite. Acuérdense que la superficie vidriada lo que hace es hacer pasar la radiación o crear las ondas cortas, ¿sí? Lo atraviesan, pero no las ondas largas. Las ondas cortas tienen que ver con la radiación solar, ¿sí? Porque la radiación, acuérdense, es un fenómeno de ondas y tienen todas las formas de ondas, ¿sí? Entonces lo que nosotros hacemos es pasar las ondas cortas y aprovechar que esas ondas cortas calienten,
¿sí? Los recintos, y cuando se convierten en ondas largas, es decir, en ondas de calor, el vidrio no lo deja atravesar a la otra dirección, sino lo deja escapar, o no lo deja escapar en gran cantidad, ¿sí? Entonces es por eso que se calientan, por ejemplo, los autos. Vieron que muchas veces el auto al sol adentro se calienta. ¿Por qué? Porque la radiación solar incide sobre el vidrio calienta lo que está adentro, perdón, el sol calienta, la radiación solar calienta todo lo que está adentro, ¿sí? Y esa no solamente lo ilumina, sino que esa superficie, por ejemplo, del torpedo, de los asientos, van ganando calor, es decir, absorben esa radiación solar, la transforman en calor, que es de una forma larga, y el vidrio le impide salir. Entonces por eso se calienta tanto adentro, ¿sí? Porque ahí eso es el efecto invernadero que queremos aprovechar en las viviendas, ¿sí? Cuando queremos ganar calor adentro, cosa que por ejemplo ahora no estaría pasando, ¿no? Y esto es un muro trombe también con ventilación, ¿sí se acuerdan de las pequeñas aberturas que yo les decía para generar una convección natural aquí adentro? Fíjense que también se va a realizar de forma natural, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo largo del día esto se va calentando. De noche, ¿no es cierto? Ya el sol no está, pero tenemos el muro. Ese muro, a medida que el aire va entregando aire, va manteniendo el calor aquí adentro, pero eso se va perdiendo. Acuérdense que tenemos pérdida por el techo, ¿sí? Por las paredes. Entonces, para generar que se maximice, digamos, ese calor que tenemos de este lado, es donde ganó más calor, lo que hacemos es forzar una ventilación, ¿sí? Que también es natural. ¿Por qué? Porque el aire frío de acá abajo va a buscar un escape, digamos, porque el aire caliente y denso también quiere salir. Entonces se va a formar una ventilación convectiva, aquí sí una circulación convectiva que va a prolongar por más tiempo el uso de este calor que absorbió el muro. Sí, hasta que llegue un momento en que a lo mejor ya no esté frío y necesitemos prender las estufas. Bueno, esto es nuevamente con un invernadero adosado, es decir, un recinto más grande. Aquí lo que vamos a hacer es calentar más lo que hagamos aquí, ¿sí? Ya vamos a ver que con el uso de masa térmica lo vamos a mejorar. Entonces vamos a tener una especie de estufa natural, ¿sí? Nuevamente aquí por el techo, ¿sí? Esto nuevamente en superficies más bajas para que ingresen por el suelo. Esto, por ejemplo, está relacionado con las pendientes que tengamos en nuestros lugares. Aquí, por ejemplo, tenemos todo llano, ¿sí? Así que no podemos utilizar esto. Ustedes a lo mejor pueden hacer mejor uso de estos lugares. Bueno, todo tiene que ver con las condiciones psicométricas que queremos que se mantengan en el lugar. Esto tiene que ver con el gráfico psicométrico de este señor que indicó cuáles son las condiciones, o sea, depende de las condiciones reinantes en nuestro ambiente, estos distintos colorcitos me indican distintos recursos que yo tengo que utilizar, ¿sí? Por ejemplo, la zona de confort óptima en cuanto a temperatura y humedad están en este centro. Aquí, si mantengo, por ejemplo, o si tengo las condiciones afuera, ¿cierto? En un ámbito natural, estas condiciones, entonces no necesito nada, no requiero absolutamente nada, ni para refrigerar, ni para calefaccionar. Estoy en las condiciones óptimas que necesita mi cuerpo para realizar determinadas actividades, ¿sí? Pero a medida que esas condiciones se van este, eh, ay, se van dando por aumento de temperatura o aumento de humedad,
entonces ya voy a necesitar otros recursos para poder estar cercano a esta zona de confort. ¿Sí? Por ejemplo, en esta zona celeste me indica que necesito, por ejemplo, puedo utilizar calefacción solar activa. ¿Sí? Entonces, en estos otros, calefacción solar pasiva. ¿Sí? Por ejemplo, en el 7, que es en esta parte, necesito calefacción ya convencional, es decir, voy a requerir energía para calefaccionar mi lugar para poder acercarme a las condiciones óptimas que tengo en esta zona. ¿Sí? Acondicionar el lugar para que logre las condiciones de confort. Entonces, cada uno de estos diagramitas, depende de la temperatura y la humedad, me va a indicar qué recurso necesito para acercarme a esa zona de confort. Bueno, esto es lo que hablábamos un poquito antes, también de lo que tiene que ver con vidrieras, ¿sí? la captación solar o no, con aleros, con superficies adosadas, con recintos adosados. Sí, bueno, todo un poquito más de eso que habíamos visto. Esto también, la captación solar con el muro térmico. Sí, fíjense, este muro hecho de un material con alta capacidad, con alta masa térmica, en el que le voy a adosar una superficie vidriada. Sí, esto es para el hemisferio norte, ¿sí? Porque esto dice que tiene que dar al sur. Nuestros muros trombes tienen que dar al norte, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la inclinación que tenemos nosotros natural del sol. ¿Sí? Entonces, fíjense, con un buen muro, ¿sí? Con un buen material, con buena separación del muro con el vidrio y con, obviamente, fíjense que estas son las aberturas diseñadas para promover la circulación natural del aire. Sí, acuérdense, por acá sale el aire frío que va a, digamos, como lamer la superficie más caliente de este muro, que al estar, digamos, expuesto a la radiación solar gana mucho más calor. Entonces ese aire frío se va a calentar y va a salir nuevamente al interior, ¿sí? Por estas otras aberturas. Entonces aquí tengo una forma de calefacción pasiva, ¿sí? Solar. Ahora, por ejemplo, si quiero, por ejemplo, fíjense, en este caso tenemos muros de agua. El agua también es un elemento que absorbe mucho calor y lo mantiene. Pero en este caso ya seguramente voy a requerir algún elemento adicional para promover la circulación de aire a través de estos tanques para que gane calor e ingrese ese aire caliente al recinto. Esto ya sería una calefacción solar activa, ¿sí? Porque voy a necesitar a lo mejor algún ventiladorcito, ¿sí? Algún elemento que haga circular el viento por acá, el aire. Estos son los muros trombes, son fotitos, ¿sí? Justamente de lugares de Jujuy, ¿sí? Que tenemos, fíjense, muros de piedra, ¿sí? Que son piedras que absorben mucho calor, piedras calcáreas como las que hay en ese lugar. Estos son los famosos ventanitas o marquitos que tienen los vidrios. Fíjense que aquí abajo están aberturas para favorecer, y acá arriba también, ¿sí? Las aberturas que yo puedo manejar, ¿sí? Manejar, abrir y cerrar, depende de la hora del día, para que circule o no el aire, ¿sí? Y además puedo tener, por ejemplo, aberturas en estos lugares para que en verano directamente pueda generar aquí una circulación de aire que impida que este muro absorba demasiada radiación solar, ¿sí? Entonces, en verano lo voy a tener abierto, acá está. En verano voy a tener abierto estos dos elementos, estas dos aberturas, y en invierno las voy a cerrar y voy a mantener abierto, de acuerdo a mi necesidad, estas aberturas en el muro. ¿Sí? Fíjense aquí como tenemos aleritos, aleros que impiden que ingrese el sol. Esto seguramente es en verano, ¿sí? Impide que ingrese el sol.
y el muro seguramente tendrán abiertas esto y acá abajo para que no, para que el muro que está por detrás de este vidrio no absorba tanto calor. Fíjense que son simples, ¿sí? Son elementos simples que podemos tener en cuenta. Bueno, acá nuevamente, fíjense, debe ser invierno también porque por este arerito impide, digamos, verano, debe ser verano, impide que la radiación solar ingrese. ¿Sí? Acá tenemos los muros trombe, estos muros trombe, ¿sí? Estos son los muros captadores que van a hacer las veces que en invierno, ¿sí? por la inclinación del sol, van a estar adaptados a que el sol les dé y absorban calor y esto calor lo metan hacia adentro, lo hagan ingresar al interior. ¿Sí? Fíjense también elementos de ventilación superior, ¿sí? Que voy a abrir de acuerdo a mis necesidades, ¿sí? Para hacer ventilar de forma natural, convectiva, ¿sí? Por convección natural en el interior. Bueno, esto también es una captación solar con invernadero. Acuérdense que ese invernadero que hace las veces de que ingrese calor a unos recintos internos que después yo pueda aprovechar para calentar otros lugares. Esto también es una forma de captación solar y calefacción solar pasiva o pasiva-activa. ¿Sí? Puedo poner también elementos activos que permitan que ese calor que se gana en el invernadero lo pueda aprovechar en el interior de la vivienda en distintos recintos. Nuevamente acá es como diseño un invernadero para poder mejorar toda la captación de la radiación solar. Fíjense, en este caso tiene masa térmica adicional, que son muros de agua. ¿Sí? Muros de agua que van a permitir que el calor permanezca por más tiempo aquí y lo puedan aprovechar los recintos vecinos. ¿Sí? Fíjense cómo puedo manejar esos distintos recursos, depende de donde yo esté, en el lugar geográfico donde esté. ¿Sí? Distintos tipos de formas de aprovechamiento, formas constructivas que van a permitir que lo pueda tener mejor disposición. Nuevamente, ¿sí? Si yo quiero ganar masa térmica, por ejemplo, en los muros o en los pisos, voy a aprovechar y voy a pintarlos de negro, por ejemplo, ¿sí? Para que en lugares fríos absorben mucho más radiación solar, por ejemplo. ¿Sí? Puedo utilizar vidrios que maximicen o minimicen el ingreso de esa radiación solar. Pero si yo quiero obtener aquí masa térmica, lo que voy a hacer es utilizar, por ejemplo, vidrio común. Entonces, esa radiación no solamente va a calentar por la misma radiación solar, ¿no es cierto?, este ambiente, sino que va a permitir que todos los elementos que estén aquí absorban ese calor y una vez que el sol no esté, ese calor permanezca por más tiempo en el ambiente. Bueno, estas son algunas condiciones que tiene que tener para mejorar esa masa térmica. ¿Sí? Esto está bueno que lo puedan tener en cuenta. Acuérdense que todo también depende de la cantidad de humedad que yo tenga en el ambiente, ¿sí? Porque también la humedad es un factor condicionante, ¿no es cierto? Acuérdense que la humedad es agua en el ambiente. Entonces, esa agua también capta calor, ¿sí? También al evaporarse capta calor. Entonces, puede ser un mejor recurso, depende, ¿no es cierto? Porque muchas veces esa agua que está disuelta en el aire se evapora y genera vapor y sube y puede afectarme, por ejemplo, los materiales. ¿Sí? Entonces, la masa térmica en relación a la humedad del aire no es muy conveniente, ¿sí? Entonces, esa masa térmica tiene que tener o tiene que
estar a una determinada temperatura para que me pueda irradiar también una vez que el sol no esté, o sea, por radiación, por convección o por conducción, me permite a mí utilizar ese calor que fue ganando para hacer las veces de estufa, ¿sí? Digamos, haciendo menor el uso del recurso energético para calefaccionar esos ambientes. Bueno, aquí está un poquito de información de la masa térmica de algunos materiales. ¿Sí? ¿Para qué? Para que lo podamos utilizar, qué sé yo, en los muebles, en el mobiliario, en el piso, como cortinados, ¿sí? Como elementos constructivos. ¿Sí? Entonces, estos distintos elementos, en función al color específico, la capacidad calorífica que tengan, acuérdense, la capacidad calorífica, la capacidad de el calor, sí, el calor específico es la capacidad que tienen de entregar calor. Entonces, eso es, como les decía, esa bioclimática que tiene en cuenta el diseño y el conocimiento, ¿no es cierto?, de todos los materiales que vamos a tener en cuenta para generar nuestro recinto. Y en el caso de que, como habíamos visto anteriormente, era todo ganar calor, o tratar de que no ganemos tanto, ¿sí? Por ejemplo, en esos lugares fríos, pero en verano tenemos la otra, ¿sí? Cómo lograr un espacio fresco. Y esto está asociado justamente a utilizar, como yo les decía, la Tierra, ¿sí? Porque la Tierra tiene una inercia térmica muy baja, es decir, me puede permitir eh, ganar fresco, o sea, ganar sí, el fresco en el verano y ganar calor en el invierno, ¿sí? Entonces, esa tierra genera por ahí esas barreras que impiden, por ejemplo, que ingrese a una vivienda el calor de afuera, como por ejemplo puede ser un buen recurso los techos verdes. ¿Sí? Acuérdense que en los techos verdes, en los techos principalmente, es donde tenemos mayor incidencia de la radiación solar, ¿sí? En todo el día. Entonces por eso le decimos que, por ejemplo, en cuanto a paneles solares o calefones solares, el mejor lugar es el techo, ¿sí? Y más si tiene la inclinación adecuada, lo podemos poner directamente sobre ellos. Pero en el caso de que no querramos que pase eso, o sea, ganar demasiado calor, podemos utilizar lo que se llaman techos verdes. En este caso ponemos, por ejemplo, en este lugar, si diseñamos un espacio donde podemos tener un ámbito fresco, fíjense en este lugar, que en relación también con esto, fíjense que está enterrado esto, ¿sí? Es una parte también que no tiene contacto con el exterior. Y seguramente aquí tendríamos ventilación forzada, o no, convectiva natural, lo podemos realizar. ¿Por qué? Porque el fresco que se gana en este lugar, sí, acuérdense que el aire fresco en general está por debajo y el aire caliente está por encima. Entonces fíjense, si nosotros generamos acá un recinto con aire fresco, otro recinto con aire también fresco, pero no a la misma temperatura que seguramente estamos generando un gradiente. Gradiente significa que hay diferencia de temperatura. Entonces, este aire más tibio que está acá, ¿sí? En relación a este, lo que va a producir es una convección, ¿sí? Entonces, va a hacer que parte de este aire fresco pueda venir hacia acá y esto escapar por un lugar adecuado de forma de refrescar estos otros ambientes, ¿sí? Entonces, tiene que ver el diseño de cómo generamos estos espacios y cómo generamos esa convección, ¿sí? Natural que se puede dar por distintas temperaturas en distintos ambientes, que están condicionados obviamente a la forma constructiva y a los materiales que utilicemos en cada uno de ellos. En estos casos, por ejemplo, ¿sí?
digamos, un pequeño aplicación de lo que veíamos anteriormente. ¿Sí? Los techos verdes, en este caso inclinaditos, ¿sí? Que son estos, ¿sí? Estos pequeños techos verdes que me van a generar espacios más frescos acá y estos espacios enterrados que van a generar espacios mucho más frescos, ¿sí? Entonces, depende del diseño, como yo proponga, ¿no es cierto?, las aberturas, va a generar adentro circulación de aire fresco, ¿sí?, que va a promover espacios más adecuados, ¿no es cierto?, que al exterior. Fíjense, en este caso tenemos una gran parte, un patio que está por sobre una vivienda. ¿Sí? Acá abajo seguramente tenemos una vivienda que se está aprovechando tanto de la vegetación, de la forma constructiva, de materiales. ¿Sí? Entonces fíjense cómo la bioclimática puede generar todos esta simbiosis de todos estos conocimientos para para aprovechar estas opciones. Aquí un poco más de esos ejemplos, ¿sí? Las cubiertas verdes. Bueno, nuevamente, ahora otro recurso que podemos utilizar es el aislamiento. Sabemos que el calor fluye hacia arriba, ¿sí? Entonces la interrupción al calor del cielo disipa, ¿sí? Las aberturas del sol pierden por la noche, ¿sí? ¿Por qué? Porque en general, eh, si nosotros queremos calefaccionar, ¿sí? A la noche, esas aberturas a la noche tienen pérdidas de calor, ¿sí? Provocan pérdidas de calor. Entonces, lo que tenemos que generar son aberturas pequeñas y grandes superficies de aislamiento. ¿Sí? Entonces, tanto la fachada como las cubiertas, la fachada donde tenemos principalmente los vientos o muy fríos o muy calientes, tenemos que tener este recurso de aislamiento disponible. Las aberturas de captación solar, en general el aislamiento se hace o por algún material específico o por alguna forma, como por ejemplo vidrios dobles, para evitar que ese calor o ese fresco que generamos en el interior se pierda. Y los techos sobre todo, ¿sí? Entonces, ¿cómo generamos ese aislamiento? Y con materiales que tengan baja captación solar, ¿sí? O sea, que no capten demasiado calor o que digamos, tengan baja capacidad calorífica. ¿Se acuerdan el concepto que hablábamos anteriormente? Entonces, esos materiales que pueden ser tanto naturales como artificiales, eh, nos permiten aislar más o menos, depende del coeficiente a ver, esperen un ratito que yo me voy a acordar el sí, la capacidad calorífica. No le quiero decir. La capacidad calorífica que cada uno lo tiene. Y además una relación muy directa con el agua. Sí, tienen que ser repelentes del agua, porque acuérdense que el agua es un elemento de captación de calor. ¿Sí? Entonces tienen que ser elementos que no sean porosos en lo posible. ¿Sí? ¿Para qué? Para que si hay alguna corriente de vapor, ellos no capten el agua, ¿sí? En su interior, entonces minimicen su rendimiento de aislación. ¿Sí? Entonces, estos elementos que hay muchísimos en el mercado, de la forma que a cada uno se le ocurra o que necesite, en planchas, en rollos, en forma líquida, ¿sí? Bueno, hay infinidad y los hay tanto naturales como artificiales. Y también acuérdense que no solamente requerimos de materiales aislantes, sino también de forma constructiva, ¿sí?
Bueno, también está relacionado a lugares que nosotros proponemos como ventilación. Sí, acuérdense que lo que habíamos visto antes, los aislantes, estaban relacionados al envolvente. Si yo voy a envolver todo lo que está por fuera de mi casa, por fuera de mi edificio, sí, lo voy a usar aislante. Y adentro voy a diseñarlo de la manera que a mí más me convenga, ¿sí? Entonces, todo este tipo de aislante, y justamente tiene que ver con todo este tema de ventilación también, que tienen que estar o en una zona central o en la periferia, justamente en esta envolvente. ¿Sí? Entonces, esa forma de ventilación va a permitir que por convección natural del aire caliente, pueda realizar el egreso de ese aire caliente, ¿sí? O ese aire viciado que en algún momento necesito ventilar. Entonces, esas formas de ventilación también van a permitir que generar esas corrientes internas, ¿no es cierto?, de aire, tanto si yo quiero, por ejemplo, generar fresco como generar calor, esa ventilación estudiada, analizada, ¿sí? Generada por determinada forma de conducir ese calor o ese aire, me permite a mí minimizar el uso de recursos energéticos, ¿sí? Bueno, entonces como veíamos, otro de los elementos que utiliza la bioclimática es el uso de energía y recursos renovables, ¿sí? Desde el reciclaje del agua, el aprovechamiento solar, como ya vimos, además de como ya vimos, el recurso solar para generar energía fotovoltaica y agua caliente sanitaria, por ejemplo, o agua caliente para algún proceso específico. La eólica para ventilación, ¿sí? Pero también para generar energía. Y la aerotérmica justamente asociada a lo que es ventilación. Obviamente que también está integrado a todo lo que es el uso del agua. Fíjense que, acuérdense lo que yo les decía de las aguas grises. Las aguas grises que genero, por ejemplo, en el lavado de ropa, que la puedo utilizar para reutilizar para el depósito del baño o incluso para regado, ¿sí? Haciéndola en un depósito aparte. La captación de agua, fíjense en este techo que va, a medida que llueve, la va conduciendo a estos conductos, ¿sí? Que lo van a llevar a una cisterna, que la voy a poder utilizar para, qué sé yo, incluso para regado o para el baño, ¿sí? Y minimizar el recurso de agua potable para el consumo humano. ¿Sí? Entonces, de esa manera integro todo lo que es el circuito de agua, diseñando ya previamente todos estos elementos de conducción. Y obviamente que la domótica, entendiendo la domótica como aquellos elementos que nos permiten realizar un uso efectivo, un uso más efectivo de estos recursos. Por ejemplo, ¿se acuerdan que yo les decía el abrir y cerrar las ventanitas del monotrombe? Se puede automatizar. Por ejemplo, generando la apertura de las persianas, ¿sí? La apertura automática de persianas depende de cómo yo requiera utilizar el recurso solar, ¿sí? La iluminación para minimizar el uso de iluminación, por ejemplo, puedo hacer detectores, ¿sí? Detectores de presencia para ir iluminando, por ejemplo, el exterior o incluso el interior de nuestra vivienda, nuestros comercios y demás. Teniendo, por ejemplo, un control térmico de cuando requiero una condición determinada, por ejemplo, si tengo un muro trombe, cuando el muro se enfrió y llega a una determinada temperatura, accionar la calefacción por energía, sí, es decir, esta domótica también está incluida en todo lo que es construcción bioclimática porque nos permite manejar mucho mejor los recursos que tenemos, que estamos, digamos, relacionando dentro de nuestro edificio.
Bueno, y aquí hay ejemplitos, ¿sí? Sin ir más lejos, bueno, esto ya es algo supremo, ¿sí? Algo, fíjense el tema de los materiales, los aleros, ¿sí? La inclinación de las viviendas para ya que ese techo sea parte de la estructura de soporte de los paneles fotovoltaicos, ¿sí? Cómo genero todos los ambientes externos y los internos, ¿sí? Bueno, iluminación y fíjense esto que es para ventilación, ¿sí? Acuérdense que la ventilación también forzada requiere tipo chimenea para hacer un mejor tiraje, ¿sí? Permitir una mejor ventilación. Bueno, estos ya son ejemplos excepcionales, ¿no? Como toda la superficie vidriada, ¿sí? Perdón, la orientación del sol para generar toda esta superficie vidriada, los techos verdes incluidos, seguramente toda esta parte también es de techos verdes. Y bueno, es así como llegamos a lo que llamamos casa sustentable, que tiene que ver con todo lo que vimos anteriormente, ¿sí? De todos los recursos que vimos anteriormente, incluso la vegetación, ¿sí? Bueno, acá como es también el tema del uso de agua caliente sanitaria, ¿sí? Esto, bueno, con aprovechamiento del termosifón, esto ya es con circulación forzada, ¿sí? Yo utilizo una bombita para circular acá, para hacer circular y calentar el agua. Y bueno, hasta aquí llegamos. No sé si hay alguna duda, consulta respecto de esto. Fíjense que, como les decía, estos son conceptos más generales, ¿sí? Que queremos que ustedes tengan, queremos entregarles a ustedes para que vean que no solamente con aplicaciones específicas, sino que también hay muchas otras aplicaciones prácticas que podemos hacer para poder ayudar a nuestro pobre medio ambiente, ¿no? Bueno, hasta aquí ya dejé de compartir, así que si tienen alguna duda, acuérdense de que tienen que dejar su nombre y apellido en el chat, ¿sí? Antes de irse, antes de que se cierre la clase. Y bueno, si tienen alguna duda, consulta respecto a este tema, los escucho, los leo. Bueno, si no hay dudas, si no hay consultas, vamos terminando entonces la clase. Para que, bueno, ya puedan integrarse a sus otras actividades. Así que, bueno, cualquier cosita ya saben, vayan aprendiendo a ingresar al aula, ingresen al aula, chusmeen a ver si hay algo. Yo no manejo el aula, lo maneja el profe con la gente de Incotedes, pero sí, bueno, hago mis aportes, ¿no? Así que, bueno, cualquier consulta, cualquier duda, la pueden también canalizar por ese medio, el profe me las envía a mí. Así que bueno, esperando que haya sido de su agrado el material de hoy, los despido y que tengan buen día.